¿Qué harías si el hijo que perdiste ahora te mirara como a una extraña? ¿Pelearías por recuperarlo o lo dejarías ir para que conserve la vida que siempre soñaste para él? Durante 18 años, Isabel buscó incansablemente a su hijo perdido, siguiendo pistas falsas y aferrándose a un retrato que ya estaba desvanecido por el tiempo. Pero nada la preparó para el momento en que lo vio, vivo, frente a ella, con otro nombre, otra familia, y sin recordar quién era ella. La tarde caía sobre San Telmo con una luz oblicua que hacía brillar los adoquines como si alguien los hubiera lustrado con paciencia. En la plaza principal, los puestos del festival benéfico se desplegaban en colores, manteles con flores, termos de café, rifas, carteles con promesas. Isabel Márquez llevaba una pechera amarilla de voluntaria y repartía empanadas tibias a cambio de donaciones. Su sonrisa era precisa, cortita, esa que uno aprende cuando la vida ya le arrancó demasiadas cosas como para derrochar gestos. Vio primero la chaqueta. Azul marino, elegante, demasiado formal para una kermés de barrio. Luego la voz, clara, joven, con un timbre que no le pertenecía y que, sin embargo, reconoció en un lugar del cuerpo donde las cicatrices hablan. Buenas tardes. Gracias por venir. Lo recaudado hoy será para becas de estudio, decía el muchacho desde el escenario. A Isabel se le aflojaron los dedos, una empanada cayó al suelo como si el piso se la hubiera pedido. Miró al joven y el mundo se estrechó a un solo punto en movimiento, los ojos, de un color café con una astilla de miel en el borde del iris izquierdo, la forma de parpadear, como si midiera el tiempo, la curva terca de la boca cuando se concentraba. Todo eso lo conocía de memoria. 18 años de mirar una foto hasta gastarla habían sido un entrenamiento cruel. ¿Estás bien, Isa?, preguntó Delia, su compañera de puesto. Se me nubló la vista, mintió, y apretó la mesa para no tambalear. El muchacho terminó su discurso y la plaza aplaudió con la facilidad de los actos correctos. Él bajó del escenario con soltura, saludó a dos mujeres que lo esperaban en primera fila y se perdió entre la gente, dejando detrás un perfume leve a madera y lluvia reciente. Isabel sintió el impulso ridículo de seguirlo como quien sigue una canción que se apaga al doblar la esquina. No se movió. Se quedó clavada, aprendiendo a respirar dentro de un cuerpo que quería salir corriendo. Había algo más, en la muñeca derecha del joven, un cordoncito rojo con un nudo pequeño. Isabel no supo si era delirio o memoria, pero recordó el hilo que le ató a Mateo cuando tenía 1 año, para espantar el mal de ojo, decía la abuela. Aquel talismán se había perdido en un día cualquiera, como se pierden los barcos que no saben que un puerto los espera. ¿Quién es?, preguntó con voz que no reconoció. Delia siguió su mirada. Adrián López. Estudia economía, creo. Viene con su familia todos los años, son de los que doñan en silencio. Buen chico. Adrián. El nombre le sonó a puerta cerrada. Isabel se limpió las manos en el delantal, se quitó la pechera y caminó. Cada paso era una pelea con el suelo. Lo encontró junto a un stand de libros usados, hojeando una antología de poemas como si buscara una llave. Tenía las manos largas, con nudillos que parecían haber peleado poco. Isabel se plantó a una distancia imprudente y dijo lo primero que el miedo no logró censurar. Eres igual que alguien que conocí. Adrián sonrió por educación, esa sonrisa que se ofrece a los extraños y se retira enseguida. Me pasa a menudo. Debo tener una cara común. No, no era común. Era Mateo a los 20 si la vida hubiese sido un puente en vez de un abismo. Isabel tragó saliva. ¿Puedo ver tu muñeca? La pregunta sonó torpe. Adrián frunció apenas el ceño, miró alrededor, luego mostró el cordoncito rojo, más por terminar rápido el encuentro que por confianza. Un amuleto, explicó. Me lo puso mi madre de niño. Dice que me cuida. Mi madre. 2 palabras que a Isabel le abrieron una grieta silenciosa. Funciona, dijo, y no supo si hablaba del amuleto o de la mujer que lo había criado. Un hombre alto se acercó, la barba prolija, la mirada atenta de quien administra problemas antes de que ocurran. ¿Todo bien, hijo?, preguntó. Sí, papá, respondió Adrián, y el mundo de Isabel dio un pequeño giro. El hombre le ofreció la mano. Ricardo López. Gracias por venir al festival. Isabel, dijo ella, y dejó caer el apellido como quien esconde un secreto. Isabel a secas. Una mujer elegantemente sencilla apareció detrás, con una chalina celeste y ojos de tormenta que ya pasó. Adrián, nos esperan en la mesa de la rifa, dijo. ¿Vienes? Voy, mamá,
contestó él. Papá. Mamá. Isabel sintió que el aire tenía bordes. Asintió en silencio y se retiró con la postura de quienes han aprendido a no hacer preguntas en voz alta. Caminó hacia el baño del centro cultural, cerró la puerta, apoyó la frente en el espejo y dejó que un llanto sin sonido le vaciara la garganta. No lloraba solo por lo que creía haber encontrado, sino por el tiempo en que no estuvo para darle la mano al cruzar una calle o para contarle los lunares con canciones tontas. 18 años condensados en un minuto de agua salada. Cuando salió, el festival era el mismo y también otro. Cada risa ajena le parecía una prueba de que el mundo seguía aunque ella estuviera a punto de quedarse sin suelo. Pensó en llamar a alguien, pero la doctora del consultorio le había dicho hacía meses: cuando llegue el día en que algo cambie, si llega, llámese a sí misma primero. Se guardó en el bolsillo esa instrucción, con la mano temblando apenas, sacó el celular. Escribió un mensaje a su propio número: lo vi. Vive. Se llama Adrián. Esa misma noche, Isabel desempolvó una carpeta gruesa del armario. Mateo Márquez, búsqueda, decía en tapa. Había cartas no respondidas, fotos fotocopiadas hasta el cansancio, recortes de notas de periódico con titulares crueles. Abrió un cuaderno y anotó: Adrián López, cordón rojo, festival, familia posible. Levantó la vista y la casa le pareció una versión en miniatura de su perseverancia, ordenada a fuerza de pelear contra el caos. No durmió. A la madrugada, buscó en internet. Había un Adrián López estudiante, fotos en actos académicos, menciones en un programa de becas. Una imagen le clavó la vista: Adrián de niño, entre 8 y 9 años, sosteniendo una medalla de natación. Al lado, la misma mujer de la chalina celeste, más joven, el hombre de la barba detrás, con una mano en el hombro del niño. Familia. Isabel amplió la foto: el niño reía mostrando un diente chueco. Mateo también lo tenía hasta los 6. En la única foto donde se ve, sonríe torcido como si la felicidad le quedara grande. Al amanecer, estaba agotada y firme. Se duchó con agua fría, se hizo un café negro y marcó el número de Laura, una amiga que sabía escuchar sin decorar la realidad. Lo encontré, dijo, apenas escuchó el hola. ¿Estás segura, Isa? Estoy viva segura. Los ojos, el parpadeo, y ese cordón. ¿Qué vas a hacer? Averiguar sin romper. Si lo rompo, que sea porque la verdad no cabe, no porque yo empujé mal. Laura respiró al otro lado. Voy a tu casa en media hora. No hagas nada sola hoy. Pero Isabel ya había tomado una decisión silenciosa: no iba a irrumpir como un rayo. Si 18 años habían cabido en su pecho, podían caber unas semanas más de prudencia. Llamó a un abogado de asistencia gratuita para preguntar sobre adopciones irregulares, colgó sabiendo menos de lo que quería, pero con una certeza dolorosa: la ley protege al hijo, no el hambre desesperada de una madre que llega tarde. A mediodía, volvió al centro cultural. Quería verlo sin que la vieran. Los López estaban montando cajas en un auto gris. La mujer, Elena, escuchó que la llamaban, reía por algo que dijo Ricardo, una risa cansada, de esas que también curan. Adrián se agachó para atar un cordón y el nudo le salió mal 2 veces. Al tercero, se rió de sí mismo. Isabel, oculta detrás de un cartel, repitió el gesto de atar en el aire. Ella le enseñó a Mateo el nudo fuerte para que no se tropezara en el patio del jardín. Cuando el auto arrancó, Isabel notó una pequeña libreta olvidada sobre la mesa de libros usados. Era de tapas azules, con una etiqueta: Notas, A.L. Miró a los costados. Nadie parecía reclamarla. La tomó con las manos como si fuera un pájaro herido. La abrió: apuntes de clases, frases subrayadas, una cita escrita 2 veces: la pertenencia es el lugar donde tu historia descansa. En la última página, un número: 27. Aniversario, decía al lado. Isabel volvió a cerrar la libreta. 27 le clavó otra aguja: Mateo habría cumplido 20 ese año. Adrián, si era Mateo, anotaba 27 aniversario por otra razón. ¿Un año de noviazgo? ¿La fecha de algo que no conocía? La vida que no vivió con él se multiplicaba en preguntas. Al caer la tarde, se atrevió a un gesto pequeño: dejó la libreta en la recepción del centro con un papelito: Adrián López, olvidaste esto. Isa, y un número de teléfono que no era el suyo, el del trabajo social del barrio. Si él llamaba ahí, ella sabría que el hilo seguía vivo, pero nadie podría acusarla de persecución. Un plan demasiado frágil para tanta tormenta, pensó,
y sin embargo todo lo que tenía. Esa noche, en la penumbra de su cuarto, Isabel sacó la foto gastada de Mateo. Apoyó el dedo índice sobre la comisura de la boca del niño, como solía hacer para contagiarle risa. Luego, con un impulso que la asustó, comenzó a cantar bajito una canción que solo él conocía, esa que inventó para dormirlo en la pensión húmeda de cuando era otra mujer. Duerme, barco chico, que el puerto te espera. Cantó hasta quedarse ronca, y el eco le devolvió un juramento: no iba a dejarlo ir sin que al menos supiera su nombre. En algún punto de la ciudad, quizá, un muchacho con un cordón rojo en la muñeca sintió sin saber por qué un tirón leve en el pecho, como si alguien lo llamara desde antes. Adrián apagó la luz de su cuarto sin imaginar que un pasado que no recordaba empezaba a doblar la esquina. Y a Isabel, al fin, el miedo le cambió de sitio. Ya no era pavor de perder, era pavor de romper lo que estaba completo sin ella. Se durmió tarde, con el corazón en guardia y una frase escrita en la mesita de noche: si lo amo, lo cuido. Si lo cuido, no lo arrebato. El lunes por la mañana, el Centro Cultural llamó al Servicio Social de San Telmo. Alguien había dejado una libreta azul a nombre de Adrián López. La trabajadora social, Rocío Núñez, tomó nota y pegó un post-it en su pantalla: a las 6, si aparece. Isabel pasó 3 veces por la vereda del edificio sin animarse a entrar. A la cuarta, respiró hondo y subió. No pidió su ficha, no dijo soy la madre, solo dejó dicho, con una serenidad prestada: si el chico viene por su libreta, dígale que Isabel se alegró de que la recuperara. Y, que el cordón rojo le queda bien. Rocío la miró con esa mezcla de oficio y tacto que tienen quienes ven naufragios todos los días. ¿Es familia? Todavía no, dijo Isabel, sin esquivar el filo. Por ahora, prudencia. A la salida, el teléfono vibró. Laura. Te acompaño esta tarde. No hace falta. Sí hace, dijo Laura. Porque cuando tiembla el suelo, alguien te sostiene la espalda. Isabel sonrió sin conceder del todo, y se fue a trabajar. En el consultorio popular al que limpiaba por las mañanas, el doctor Mercier le preguntó si estaba cansada. Dormí poquito, respondió. Él no insistió. La vio sostener con firmeza un vaso de vidrio, acomodar la bandeja de instrumentos, fregar con esmero. Excepto por un detalle nuevo, cada tanto, Isabel detenía el movimiento y apoyaba la palma en el esternón, como si ahí pudiera tranquilizar un pájaro. A las 6:05, Adrián entró al servicio social con una urgencia discreta. Reconoció su libreta al instante, agradeció, dejó una firma prolija y preguntó: ¿quién la encontró? Una voluntaria, mintió Rocío con delicadeza. Isabel. Dejó saludo y un comentario sobre tu cordón. Adrián bajó la vista hacia su muñeca y sonrió, como si ese nudo guardara una historia que a veces se le escapaba. Mi madre me lo puso de niño. Entonces te cuida bien, dijo Rocío. ¿Necesitas algo más? Creo que sí, dijo él, con una vacilación que no sabía nombrar. ¿Ustedes acompañan búsquedas? Digo, de orígenes. Rocío sostuvo la mirada sin invadir. Acompañamos preguntas y a veces respuestas. Le ofreció un folleto. Vení un día con calma. Sin prisa. Adrián guardó la libreta y el folleto, y se fue con esa sensación absurda de que una puerta, en algún sitio, acababa de abrirse medio centímetro. Isabel, ajena a esa conversación, pasó la semana ensayando la distancia. Se sentó 3 bancos detrás en la parroquia donde él tocaba la guitarra para un grupo de niños, se quedó a 2 mesas en el comedero comunitario donde servía sopa, lo vio saludar con atención a una anciana que pedía siempre un poquito de pan para llevar. Cada gesto de él le confirmaba cosas que ya sabía de su hijo y le enseñaba otras que se había perdido, como fruncía el ceño al leer, la manera en que inclinaba la cabeza para escuchar sin interrumpir, el chiste tonto con el que hacía reír a los chicos. Adrián no era una foto recuperada, era una vida en curso. Una tarde, en el comedero, Elena entró cargando una caja de verduras. Isabel alcanzó a agarrarla por abajo para que no se le cayera. Gracias, dijo Elena, sin darse cuenta de quién la ayudaba. ¿Vos también venís los miércoles? A veces, respondió Isabel. Cuando puedo. Soy Elena, añadió, y tendió la mano. Isabel. Hubo una pausa extraña, un reconocimiento que no tenía nombre. Isabel notó la piel fina de Elena en los nudillos, el tipo de cansancio que deja marca en la clavícula, una belleza que no estaba en el peinado sino en la manera de cuidar. No eran rivales. A las 2 las unía el mismo vértigo,
que el amor no las volviera egoístas. Tu hijo es muy atento, dijo Isabel, suavizando un plural que no sabía si podía usar. Adrián es una suerte, Elena sonrió con dignidad mansa. Y una escuela, también. Me enseña a escuchar. Isabel bajó la vista para esconder la punzada. Tu hijo, había dicho, y no era mentira ni era verdad. Hijo como lugar de llegada, no de pertenencia. Hijo, plural. Hijo, puente. El jueves al anochecer, en la pieza, Isabel dejó sobre la mesa 2 hojas. En una, el informe de un abogado que hablaba de posibles irregularidades en circuitos de adopción. En la otra, una lista manuscrita con 2 columnas, lo que quiero / lo que no debo. Bajo lo que quiero escribió. Decirle quién soy. Oírlo decir mamá aunque sea una vez. Verlo dormir sin miedo. Pedir perdón por no haberlo protegido. Bajo lo que no debo. Arrebatarlo. Humillar lo que lo sostuvo. Convertir la verdad en revancha. Se quedó mirando esa contabilidad moral hasta que el cansancio la ganó. Soñó con una estación de tren, ella con un pasaje arrugado, Adrián en el andén equivocado y un altavoz que repetía, el tren de las 18 con destino a casa ha cambiado de vía. El sábado por la mañana, Ricardo arreglaba una canilla en el lavadero mientras tarareaba un tanguito. Adrián llegó con la libreta azul en el bolsillo y una inquietud que le cambiaba el centro de gravedad. ¿Papá? ¿Sí? ¿Alguna vez pensaste en mis orígenes? Ricardo soltó la llave inglesa con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? No sé, mintió Adrián. En la facultad tuvimos una charla sobre identidad y me quedó girando. Ricardo apoyó el codo en la pileta, midiendo bien las palabras. La identidad se arma con verdad y con amor. Si falta una, cojea. Si falta la otra, duele. Respiró. Si querés hablar, hablamos. Si querés buscar, buscamos. Pero que no sea por un hueco de moda, que sea porque tu corazón y tu cabeza lo piden juntos. Adrián asintió, agradecido por esa ética sin grandilocuencias. Elena apareció con toallas limpias, los miró y supo que el tema estaba en la mesa. No preguntó, puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto que decía aquí estamos. El mismo día, Isabel se reunió con Hugo Ferreira, un policía retirado que en su momento había investigado la desaparición de Mateo y que ahora ayudaba a De Honorem en búsquedas. Tenía barba blanca, ojos sanos y un respeto severo por las palabras justas. Mira, Márquez, dijo, extendiendo una carpeta. Revisé lo viejo. Ese día del mercado hubo un hombre, Damián Orrego, que ya nos había salido en otros casos, encuentra chicos perdidos y los entrega por caridad. No pudimos probar nada. Después desapareció. ¿Y sí, Adrián? Isabel tragó. Si mi hijo fue a parar a una familia que no sabía. Pasa más de lo que querríamos, dijo Ferreira, sin morbo. El delito es del intermediario. Las familias muchas veces creen estar salvando. El chico, si creció con amor, ese amor no es falso. Yo no quiero, Isabel buscó la frase exacta, vengar el pasado. Quiero decir la verdad sin destruir. Entonces andás bien, ferró él. La verdad sin revancha casi siempre llega más lejos. Antes de irse, Ferreira puso sobre la mesa una pequeña caja de cartón. Dentro, un sonajero con pintura gastada. Lo habían encontrado años atrás en un depósito con objetos perdidos del mercado, nadie lo reclamó. No es prueba de nada, dijo. Pero a veces los talismanes sirven para sostener la espera. Isabel lo sostuvo como si fuera un pedacito de ruido antiguo. Lo acercó a la oreja, el cascabel todavía sonaba, apenas. Lo guardó en el bolso como quien guarda un fósil de su propia fe. El domingo siguiente, el comedero se llenó más de lo habitual por la lluvia. Isabel cortaba pan cuando oyó una guitarra, alzó la vista, Adrián cantaba bajito una milonga, los chicos lo seguían a destiempo. Al final, él guardó la guitarra y fue a ayudar a repartir. El destino, o una coreografía de la que nadie avisó, hizo que extendieran al mismo tiempo la mano a la misma taza. Los dedos se rozaron y los dos se miraron con un segundo de algo que no era todavía reconocimiento, pero ya no era desconocimiento. Gracias. Isabel, ¿no? Dijo él, leyendo el nombre en el pin de voluntaria. Sí, respondió ella, cuidando que la voz no le mostrara el temblor. Me alegra que hayas recuperado tu libreta. Adrián sonrió. ¿Cómo sabías que era mía? Intuición. ¿Y la etiqueta? Él rió, sencillo, y se llevó la taza a una mesa.
Un chico pequeño, Benja, que siempre pedía doble ración, no quería sentarse, buscaba pelea con las sillas. Adrián se agachó hasta su altura. Mira, le dijo, hay sillas que son caballos y otras que son barcos. Esta parece barco. Si te sentás, yo te canto una canción de mar. No me sé ninguna, retó Benja. Yo sí, intervino Isabel, sin pensarlo. Duerme, barco chico, que el puerto te espera. La melodía le salió bajita, casi un hilo. Adrián se quedó inmóvil. La nota golpeó en algún lugar que no sabía que tenía. No era recuerdo, era un eco sin origen visible. Benja, fascinado por la promesa de barcos, se sentó al fin. Adrián miró a Isabel y, con una leve sonrisa que no conseguía disimular la conmoción, dijo: linda canción. Se la cantaba a mí. Isabel frenó a tiempo. A un bebé del edificio. Hace años. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, mintió. Es más bien, un arrullo. La lluvia golpeó el techo de chapa con ritmo de percusión triste. Elena entró con abrigos extra para los chicos. Vio a Isabel, le devolvió una sonrisa de cortesía y siguió a la cocina. Ricardo cargaba termos. Todo parecía un teatro de lo cotidiano, salvo por el detalle de que el aire estaba filmado por dentro. Al cerrar, Rocío se acercó a Adrián. ¿Seguís con ganas de charlar esa cosa que dijiste? Sí, dijo él. No sé si estoy listo, pero no quiero postergarlo por miedo. Mañana a las 6, propuso ella. Trae algo que te ancle. Un objeto. Adrián miró su muñeca. Traigo el cordón. Isabel alcanzó a oír la cita. No era espionaje, era estar ahí, y las palabras caían donde uno estaba. Volvió a casa caminando bajo la lluvia, sin paraguas. Pensó que tal vez el cordón rojo era una cuerda que los traía, a todos, hacia una orilla en la que nadie saldría ileso pero sí verdadero. Esa noche dejó sobre la mesa dos cosas, el sonajero y la foto gastada. Y escribió en el reverso, con letra firme: Mateo, si te asusta mi nombre, usa el que te cuida. Yo puedo con los dos. Mientras tanto, Adrián, en su cuarto, desató el cordón con cuidado para volver a atarlo, como si el nudo tuviera un idioma. No se lo dijo a nadie, pero al cerrar los ojos le pareció escuchar, muy lejos, olas. Al día siguiente, a las 6, entró al despacho de Rocío. Isabel, que se había prometido respeto, se quedó en la vereda del edificio, frente a la ventana opaca del segundo piso. No iba a subir. No todavía. Cerró los ojos y tarareó, apenas audible, el arrullo del barco chico. Rocío dijo, del otro lado del vidrio esmerilado. Cuando estés listo, empezamos por tu versión. A veces la verdad aparece cuando la nombramos en voz propia. Adrián asintió y, sin saber por qué, tocó el cordón con un cuidado de reliquia. En un departamento de San Telmo, una mujer con la garganta viva y el miedo mudado a esperanza sostuvo el sonajero en la palma. Y el cascabel, por primera vez en años, sonó claro. Isabel llevaba semanas encontrando pretextos para pasar cerca del barrio donde vivía Adrián. A veces, con la excusa de hacer compras en el mercado local, otras, simplemente sentándose en la cafetería de la esquina, desde donde podía ver el edificio de ladrillo rojo que él llamaba hogar. No se atrevía a tocar el timbre, pero su corazón latía con fuerza cada vez que lo veía salir con su mochila al hombro, o cuando lo observaba reír junto a una mujer que debía de ser su madre adoptiva. Ese día, la lluvia caía fina, pintando las calles de un gris melancólico. Isabel se quedó bajo el toldo de la cafetería, con las manos aferradas a una taza de café que ya estaba fría. Adrián apareció de repente, acompañado de un hombre mayor. No era su padre adoptivo, lo sabía por las fotos que había visto en redes, pero la complicidad entre ellos sugería una relación cercana. Los dos entraron en una librería cercana, y sin pensarlo, Isabel los siguió. Dentro, el olor a papel y tinta vieja la envolvió. Desde un pasillo, lo observó hojeando un libro de historia, con la misma concentración que tenía de niño cuando desmontaba sus juguetes para entender cómo funcionaban. El recuerdo la golpeó con tal fuerza que tuvo que apoyarse en la estantería para no perder el equilibrio. Era su hijo. Lo veía en cada gesto, en cada inclinación de la cabeza. Y sin embargo, para él, ella era solo una desconocida más entre los clientes de la librería. La tentación de acercarse era insoportable. Caminó lentamente hacia él, pero justo cuando estuvo a pocos pasos, sonó su teléfono. Adrián respondió con una sonrisa. Hola, mamá, sí, ya estoy saliendo. Isabel se detuvo en seco.
Esa palabra, mamá, pronunciada para otra mujer, le atravesó el alma como una cuchilla. Dio media vuelta y salió bajo la lluvia, incapaz de contener las lágrimas. Caminó sin rumbo, repitiéndose que lo importante era que estuviera vivo, sano y feliz, aunque no fuera a su lado. Esa noche, en su pequeño apartamento, Isabel sacó la caja donde guardaba todos los recortes de prensa, informes policiales y fotos de cuando Adrián era niño. Sobre todo, aquella última imagen antes de que desapareciera, él, con una gorra azul, sonriendo tímidamente. Pasó los dedos sobre el papel, como si pudiera acariciar su rostro. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Adrián no podía dejar de pensar en la mujer que había visto en la librería. Había algo en su mirada que lo había inquietado, como si lo mirara con una mezcla de amor y dolor que no podía entender. Esa noche, antes de dormir, buscó en internet sobre personas desaparecidas. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior lo empujaba a seguir ese hilo invisible. Isabel, por su parte, empezaba a darse cuenta de que seguir observando desde lejos no iba a ser suficiente. El peso de la verdad la estaba ahogando. Sabía que el momento de enfrentarlo se acercaba, y con él, el riesgo de perderlo para siempre, o recuperarlo de una vez por todas. El día del encuentro finalmente llegó. Isabel, con el corazón latiendo a un ritmo imposible, tocó el timbre de aquel edificio de ladrillo rojo. Cuando Adrián abrió la puerta, hubo un segundo de silencio absoluto. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, el mundo desapareció. «Soy tu madre», susurró ella, con la voz quebrada. Adrián no respondió de inmediato. Las palabras parecían flotar en el aire, demasiado pesadas para caer. Entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante y la abrazó. No hubo reproches, no hubo preguntas. Solo lágrimas y un latido compartido que cerraba años de vacío. En ese momento, Isabel entendió que la sangre podía unir, pero era el amor, el verdadero, el que espera y no se rinde, el que realmente construía un hogar. A veces, la vida nos arranca lo más preciado. Pero si aprendemos a esperar con fe y a caminar con dignidad, lo que es nuestro encontrará el camino de vuelta. Que esta historia nos recuerde que la familia no siempre es perfecta, pero siempre merece ser luchada. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte más relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra su camino.